Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, durante años se apostó por un modelo de crecimiento basado en el fomento del consumo, sin que éste fuese acompañado de un crecimiento real del poder adquisitivo de los trabajadores, circunstancia que fomentó el endeudamiento hasta límites insostenibles. Durante años se buscó la competitividad sobre la base de una fuerza de trabajo con unas condiciones laborales muy precarias. Estas son algunas de las causas reales de la crisis. No estamos hablando de una crisis que tenga su origen en el elevado coste de los salarios o del despido. Las voces que reclaman reformas en esta dirección, por lo tanto, no pretenden otra cosa que transferir íntegramente a los trabajadores los costes de una crisis que no originaron. La alternativa a la crisis no puede descansar en los dogmas en los que se sustentaba un modelo fracasado, ni mucho menos en aplicar sus recetas, consistentes en la contención del gasto público o la rebaja indiscriminada de impuestos. Desde nuestro punto de vista, las alternativas tienen que avanzar en otra dirección. En primer lugar, sigue siendo necesario movilizar más recursos públicos para contribuir a la reactivación de la economía, a cambiar el patrón de crecimiento y a proteger a los sectores más castigados por la crisis. Y para ello es necesario abordar un debate imprescindible: cambiar la política fiscal. En su intervención en el día de ayer anunció un nuevo paquete de medidas de estímulo, acompañado de diversas rebajas fiscales, del anuncio de un nuevo recorte del gasto público de 1.000 millones de euros y del compromiso de no seguir agrandando el déficit. No sabemos cómo pretende conjugar todos estos aspectos. Estamos de acuerdo con reducir la presión fiscal sobre las rentas más bajas y sobre los autónomos y algunos segmentos de las pymes. Pero estas medidas deben de ir acompañadas de la exigencia de un mayor esfuerzo fiscal a los sectores con más recursos. No es justo que la presión fiscal recaiga sobre todo en las rentas del trabajo, mientras la riqueza nunca estuvo distribuida de manera tan desigual. No es admisible que mientras centenares de miles de hogares carecen de ingresos, las 10 mayores fortunas acaparen el 3% del PIB. Por eso, abogamos por incrementar la progresividad del sistema fiscal y establecer un impuesto sobre las grandes fortunas para captar más recursos, para articular políticas públicas contra la crisis. En segundo lugar, es necesaria una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica. Muchas de las medidas por usted anunciadas afectan a ámbitos en los que las comunidades autónomas tienen competencias y están condicionadas a que las mismas comprometan recursos para su implementación sin antes definir la reforma del modelo de financiación. Son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los principales servicios públicos y muchas de las políticas fundamentales para luchar contra la crisis. Por eso es necesario incrementar significativamente sus recursos, olvidarse del dogma de que el Estado tiene que reservarse para sí el 50% del gasto público. Y hay que ponderar, en su justa medida, el coste que tienen en la prestación de los servicios factores como la dispersión o el envejecimiento poblacional, que tienen un impacto singular en el coste de los servicios en Galicia. Señor presidente, y hay que ser coherentes. Si se apela a la necesidad de pasar de un Estado de las autonomías competitivo a un Estado de las autonomías cooperativo, hay que tener presente que la cooperación nace de la relación entre iguales, frente a la dependencia, que nace de una relación en términos de subordinación. De ahí la necesidad de avanzar claramente hacia la plena autonomía y responsabilización fiscal de las comunidades autónomas. En tercer lugar, hay que reformar el sistema financiero, imprescindible para evitar el estrangulamiento del capital productivo por la ausencia de liquidez. Su plan de ayuda a los bancos no ha solucionado el problema. Por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario un cambio de estrategia. Hay que hacer del ICO una gran banca pública o, en su defecto, hay que nacionalizar parcialmente el sector financiero para que la liquidez llegue a la economía real. Y por lo que respecta a las cajas de ahorro, la reestructuración del sector tiene que hacerse desde el respeto a las competencias autonómicas y teniendo en cuenta la importancia de estas instituciones en la economía de las distintas comunidades. Estamos radicalmente en contra de una política de fusiones que conlleve la deslocalización de los centros de decisión de las cajas gallegas y que
abra el peligro de una mayor externalización de nuestro ahorro. Y, en cuarto lugar, apuesta por la economía productiva. En su intervención de ayer no mencionó sectores productivos fundamentales en la economía gallega. El BNG le pide que incluya como cuestión prioritaria en la agenda de la presidencia española de la Unión Europea la negociación del levantamiento del veto que impide recuperar el astillero de Fene para la construcción de buques para la Marina Civil. Pero, sobre todo, señor presidente, aproveche la oportunidad de la presidencia española de la Unión Europea para defender al sector lácteo, un sector vital para el sostenimiento de nuestra economía rural, y no ocurre esto solo en Galicia, sino también en otras comunidades, y que está al borde de la ruina por la enorme bajada de los precios de la leche en origen. Impulse la renegociación de una política de reparto de derechos de producción claramente discriminatoria para nuestros ganaderos. Promueva normativas para mejorar la regulación del precio de referencia de la leche e impulse la aplicación de otras medidas contenidas en la moción que recientemente aprobó esta Cámara a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego. Y también le pedimos, señor presidente, un compromiso firme con el impulso de las infraestructuras que Galicia necesita para su desarrollo. Debe de despejarse su horizonte de conclusión, debe de comprometerse un calendario creíble que debe de ir acompañado de las previsiones presupuestarias que lo hagan posible. Un compromiso que debe contemplar no solo la conexión por AVE con la meseta, ya que para Galicia es igualmente importante la modernización de su red ferroviaria interior, la adecuación del resto de la red a las altas prestaciones ferroviarias, la ejecución del eje atlántico desde Ferrol hasta Tui. Se debe de potenciar la intermodalidad, asegurando la conexión ferroviaria con los nuevos puertos exteriores, y se debe de abordar también como prioridad la conexión con Portugal. Un calendario acompañado de una garantía imprescindible que lo haga creíble. Asegurar la plena ejecución de lo ya presupuestado. Cumplir, en definitiva, los acuerdos con el BNG en esta materia, premisa, ya se lo digo, señor presidente, premisa imprescindible para poder reeditarlos en el futuro. Pero no quiero concluir sin referirme a otras cuestiones que afectan a derechos constitucionales. En este sentido, quiero manifestarle nuestra disposición a mejorar la calidad de la democracia y avanzar en el terreno de los derechos cívicos y sociales, ya sea para defender los derechos de la mujer o para hacer realmente efectiva la laicidad del Estado. Pero asegurar la efectividad de los derechos constitucionales significa también asumir plenamente la pluralidad del Estado. Y la cuestión idiomática, señor presidente, es un claro ejemplo. La ofensiva de los defensores de una visión de España uniforme y excluyente, que nos presentan la realidad invertida de un castellano en peligro y objeto de persecución, tiene su caldo de cultivo en que en el Estado español no se asume realmente la pluralidad. No se asume realmente que el gallego, el catalán y el vasco también son lenguas con estatus oficial. Son vistos como restos arqueológicos cuyo destino natural es la desaparición. Los impulsores de esta ofensiva, pese a que muchas veces se erigen en defensores dogmáticos de la Constitución, parece ignorar que la Constitución establece la obligación de proteger y promover las lenguas y los derechos de los distintos pueblos de España. Parecen ignorar que el Estatuto de Autonomía que ellos votaron defiende al gallego como lengua propia de Galicia y establece la obligación de los poderes públicos de potenciar el gallego en todos los ámbitos. Por lo tanto, no estamos hablando tan solo de cuestiones de opción individual que, sin lugar a dudas, hay que respetar. Estamos también ante una cuestión de reconocimiento de derechos colectivos, de fomento y promoción de nuestra lengua propia. Y para contribuir a la asunción real de la pluralidad del Estado, hay muchas cosas por hacer, también en el ámbito estatal. Asumir que el gallego y la industria cultural en esta lengua también es una potencialidad económica emergente. Es también un puente para la comunicación con 240 millones de personas en todo el mundo. Asumir como una prioridad hacer posible el múltiples que facilite la recepción mutua de canales gallegos y portugueses, o facilitar el uso del gallego en los distintos ámbitos de la Administración y otras instituciones del Estado, empezando por esta Cámara.
Ayer mismo el BNG presentaba una iniciativa parlamentaria ante la situación de persecución laboral que padecen varios trabajadores de la Capitanía Marítima de Burela por usar el gallego en su ámbito de trabajo. Esta es la situación real y no la que algunos nos pretenden presentar. Ya concluyo, señor presidente. El próximo domingo se conmemora el Día das Letras Galegas. Le pido este compromiso evocando a Celso Emilio Ferreiro, un poeta que militó en su partido y en las formaciones que dieron origen al bloque nacionalista galego. Un poeta que siempre tuvo claro que defender el idioma, defender a Galicia, defender la justicia social formaban parte de la misma causa. Su poema Deitado frente ao mar es un alegato en defensa del gallego y explica el porqué de su compromiso con nuestro idioma. El gallego no solo es el idioma propio de Galicia, es el idioma de las clases populares, en un país donde siglos de dominación convirtieron al idioma en un factor de exclusión social. Pero sobre todo, el gallego expresa la voluntad del pueblo gallego de ser protagonista de su historia frente a quienes intentaron hacer del pueblo gallego un pueblo sin historia. Decía Celso Emilio, señor presidente, lingua proletaria do meu povo, eu faloa porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vós que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Jorquera.